Abeja Reina, un podcast para reconocerte como la prioridad de tu vida y seas la reina que estás destinada a ser. Ven y sácale brillo a tu corona. Viajar con facilidad. Si te gusta viajar tanto como a mí, te quiero hoy compartir cómo es que yo hago para viajar, aun y cuando probablemente a veces no tenga el dinero completo para hacer ese viaje. Pero cuando verdaderamente algo te gusta y verdaderamente eliges hacer algo, estás dispuesta a hacer lo que se requiera, incluso magia. Y es que yo desde muy pequeña me di cuenta que me encantaba viajar. La primera vez que subí a un avión, mi cuerpo se encendió tanto y se prendió tanto, que definitivamente fue algo que pude distinguir porque no había forma de no reconocer que algo estaba sucediendo. Se me quedó grabado. Probablemente muchas cosas de mi infancia las he olvidado, pero ese momento, y es que en esa ocasión era menor de edad, tendría más o menos unos 9 años, y mis papás decidieron que me fuera de vacaciones a otra ciudad, con lo cual me mandaron en avión, me encargaron con una azafata y viajé sola por primera vez. La adrenalina y la excitación que había en mi cuerpo fue algo que hasta el día de hoy no olvido, y muchas veces cuando ahora viajo en avión y estoy viendo esa ventanilla y viendo el cielo y las nubes, tengo la memoria de ese momento tan especial. Y a partir de entonces fue que me empecé a dar cuenta que tenía ese deseo de ir más allá de lo conocido. Tenía ese deseo de explorar, de conocer otras culturas, de conocer otras formas de vida, a otras personas. Entonces, ya más grande, en la adolescencia, empecé a buscar la forma de viajar con mis amigas. Pero lamentablemente en ese momento a mis amigas no les daban el permiso de viajar. Y no era que yo precisamente tuviera el permiso. La diferencia era que yo estaba dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer. Incluso si tenía que volarme por ahí el automóvil para irme en carretera, por lo menos ida y vuelta, con tal de ir más allá de mi ciudad o de mi casa. Así que yo te preguntaría, cuando tú dices que quieres algo o algo te gusta, ¿qué tanto estás dispuesta verdaderamente a ir por eso? Claro, yo buscaba la forma de que no me cacharan, no se dieran cuenta y no me fueran a regañar mis papás. Si vas a hacer algo, hazlo de forma inteligente. Y no te estoy diciendo que ese sea el mejor consejo, pero lo que te quiero mostrar es que cuando decimos que queremos algo o que deseamos algo, hay que darnos cuenta qué tan comprometidos estamos verdaderamente con nosotros para crear aquello que decimos soñamos o nos gustaría tener o que se mostrara en nuestra vida. Entonces, te dejo esa pregunta ahí para que te vayas tomando conciencia de, ok, ¿qué tanto entonces es verdad que me encanta viajar o que quiero viajar? Probablemente estoy solamente siguiendo el sueño de alguien más y no es ese mi sueño. Pero si este es tu sueño, entonces déjame contarte más. Lo que hacía entonces era decir, bueno, quiero ir a tal lugar. Ok, ¿qué se requiere? Como dije, si tenía que llevarme el automóvil, me lo llevaba. Pero si se trataba luego de dinero, pues lo que estaba dispuesta era quizá ahorrar. Y entonces recuerdo muy bien una vez que a los 18 años me fui a estudiar al extranjero. Y después de un año de estar ahí de intercambio, era el momento de regresar a México. Así que también era el momento de aprovechar a hacer una parada adicional. Y en ese entonces yo no tenía el gusto de conocer el Caribe, no había ido nunca a Cancún y era uno de mis sueños, ver ese mar color de turquesa y conocer esas playas que había visto muchas veces antes en las revistas. Así que empecé a buscar formas de llegar ahí y hablé con mi papá. Le comenté, le pedí permiso para poder viajar entonces de Minnesota hacia Cancún. Había muchos viajes, ya sabes, opciones para los extranjeros de venir a Cancún de una forma muy barata. En ese momento mi papá me dijo, ¿tienes el dinero? Porque si no tienes el dinero, o sea, no. Si tienes el dinero, ok, tienes el permiso. Entonces dije, ok, pues voy a decir que sí, aunque no lo tenga. Pero lo que más necesito en este momento es el permiso. Entonces le dije que sí tenía el dinero. Eso, lo que te quiero mostrar con eso es que eso habla de una elección. Vuelvo a repetirte, cuando eliges algo en la vida, estás dispuesta a hacer lo que se requiera.
Así que en ese momento yo no tenía la seguridad ni de dónde iba a sacar el dinero, no sabía cómo o qué tendría que hacer, pero sabía lo que sí tenía seguro, es que yo iba a ver ese mar color turquesa. Entonces, después de que le dije que sí lo tenía, ahí fue cuando me pregunté, ¿ahora qué hago para crear ese dinero? Y ahorrando, juntando lo que me daban de regalo de cumpleaños por ahí, que me dieron unos dólares, etcétera. Fui juntando el dinero apenas suficiente para literal pisar la playa de Cancún solamente por una noche. Pero no me importaba. La idea era muy clara. Yo quería ver ese mar color turquesa. Así viajé a Cancún. Y cuando llegué ahí, la verdad es que no tenía prácticamente nada de dinero. Y una de mis cosas favoritas en la vida es consentirme y darme gusto. Y uno de mis gustos es la comida. Así que en ese momento, a los 18 años, para mí era importante y agradable ir a comer a un lugar como el Hard Rock y pedir una hamburguesa. Así que dije, ¿por qué no? Y entonces elegí hacer eso, que me daba tanto gusto, tanta satisfacción, que para mí era crearme un momento en la vida, aún y cuando no tuviera para comer el resto del tiempo. Así funciono yo, pero creo que cuando estás dispuesto, vuelvo a repetir, a elegir crear esos momentos en tu vida, creas magia. Y entonces, así me fui al Hard Rock, pedí mi hamburguesa, mi refresco, mis papas, y lo disfruté enormemente. El resto del viaje, lo único que comí fue un panqué de nuez en rebanadas, ya sabes, esos que compras en la tiendita de la esquina, y fue todo. No me importó porque verdaderamente estaba tan contenta de al día siguiente pisar esa playa. Y recuerdo muy bien esa primera vez que puse los pies sobre la arena y vi ese color increíble del mar de Cancún. Me sentí sumamente feliz y sumamente dichosa. El regreso, o bueno, el resto del camino a casa, porque yo estaba regresando después de un año de estar en el extranjero, ya ni les cuento cómo me fue. Me distraje y perdí el vuelo. Y yo sin un centavo, ni un peso más, ni un peso menos, porque había llevado lo justo para mi gran comida en el Hard Rock. Así que me quedé varada en Cancún sin dinero, sin nada. Pero bueno, no les voy a contar más todo eso. Al final del día encontré la forma, encontré la manera y siempre hay alguien dispuesto a ayudarte y llegué a casa. Lo que te quiero mostrar de esta anécdota es que contra todo, si yo me hubiera esperado a tener el dinero completo, si yo no hubiera elegido eso porque desde un principio hubiera pensado mi papá nunca me va a dar permiso y no hubiera corrido el riesgo de preguntárselo, entonces no hubiera creado nada. Entonces, ¿de cuántas cosas hoy te estás privando? Porque ya decidiste que no hay manera, que es imposible para ti, que no sabes o conoces de qué forma lograr eso. ¿Qué tal que no tienes que tener toda la información en este momento para hacer una elección? Y así, entonces, una vez que me di cuenta que esto funcionaba, lo volví a hacer una vez y otra vez y otra vez y hoy tengo clarísimo que es la forma para mí de viajar fácil. En la actualidad, si hay un lugar que me gustaría conocer, y no es solamente viajar por viajar, repito, si hay un lugar que a mí me gustaría conocer, entonces lo elijo. Y la elección es energética, ¿sabes? Tiene que ver, lo sientes en el cuerpo. Es muy distinto a decir quiero, es muy distinto a decir me gustaría, es muy distinto a que solamente sea un deseo. Porque la elección, y si percibes la energía de la palabra, te darás cuenta, lleva ahí como más firmeza, como más compromiso, más convicción. No sabes cómo, cuándo, dónde vas a obtener eso, pero sabes y confías en que un día lo tendrás. Esa es la energía de la elección. Es como cuando vas quizá con una charola caminando por un buffet y solamente requieres elegir aquello que más te apetece o se te antoja. Lo único que haces es solamente tomarlo, ¿no?
No estás pensando en si puedes o no puedes, ya pagaste incluso el buffet. Entonces, esa es la energía. ¿A qué lugar te gustaría viajar? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría explorar? Lo primero es como, olvídate en este momento del cómo, cuándo y dónde. Si tienes el dinero suficiente o no, el permiso o no. Si en este momento no sabes dónde vas a dejar al perro o a los hijos, no te preocupes por eso. Yo solamente te invito a que por 10 segundos te permitas elegir algo. ¿A dónde te gustaría viajar? Y ahora, cuando solamente lo eliges y lo escoges, deja que el universo comience a mostrarte las infinitas posibilidades. Para que el universo te muestre esas posibilidades, comienza a hacer la pregunta. ¿Qué se requiere para llegar ahí? ¿Qué se requiere para que yo viaje a ese lugar con facilidad? ¿Quién me puede contribuir hoy con dinero para ese viaje? ¿O quién me puede dar la información que requiero para llegar hasta allá? En fin, comienza a utilizar las preguntas que te lleven a lograr y actualizar ese sueño, ese viaje. Así que lo estuve haciendo muchas veces, de distintas maneras, hasta que un día tuve la conciencia de, wow, esto funciona de verdad. En esa ocasión yo quería regresar a España. Habían pasado 16 años desde la última vez que yo había estado ahí, porque igual nuevamente estuve viviendo un año en Madrid. Y después, por circunstancias de la vida, lo menos que pensaba es que era una posibilidad para mí el viajar. Pero de pronto, cuando volví a voltear a ver esa ciudad maravillosa y volví a darme cuenta de lo que provocaba en mí, dije, ¿por qué no? Y en ese momento, repito, no tenía todo el dinero, pero hice lo mismo. Simplemente empecé a reconocer cuánto era posible para mí sin meterme en un lío, sin meterme en un problema, en un rollo financiero que no pudiera luego yo sustentar. Me di cuenta, ok, tengo una tarjeta de crédito, tengo 30 días para poder pagar este boleto. ¿Es posible? Y haciendo cuentas me di cuenta que sí. Así que dije, ok, simplemente voy a comprar el vuelo, porque sé y me conozco, y por experiencias anteriores, que cuando elijo algo así me comprometo. Cuando yo elijo una deuda de ese tipo, me comprometo de alguna forma a crear el dinero. Y te invito en este momento a reconocer y darte cuenta. ¿Cuántas veces quizá te has endeudado con algo, pero hiciste o creaste esa deuda porque iba a crear más para tu vida? Tampoco te estoy aconsejando que te vayas a endeudar con todo. Yo te comentaba que antes hice una revisión y no tuve que hacer toda una contabilidad, pero simplemente reconocer con cuánto dinero al mes yo contaba que pudiera liquidar ese pago en la tarjeta en los siguientes 30 días. Después de eso, el resto iba a crear nuevamente mi magia. Así que el viaje lo estaba eligiendo para dentro de 9 meses. Yo tenía que pagar solamente el boleto en los siguientes 30 días y después tendría 8 meses más para crear el resto del dinero. Pero, ¿sabes? Cuando creas ese compromiso, repito, contigo misma, el universo siempre te respalda. Solo tienes que pedírselo. Y así lo hice. Compré el vuelo, me entusiasmé, me emocioné. Y al estar tan contenta y tan feliz por eso, desde ese gozo, créeme, fue mucho más fácil crear el dinero. El dinero sigue al gozo. Y si tú empiezas a crear todo un viaje con toda una sensación de preocupación, de angustia, de estrés, las cosas no van a ser precisamente placenteras. Lo que requieres es estar verdaderamente con esta motivación de lograr tu objetivo y con esas ganas para que entonces todo fluya con mayor facilidad. Así que espero que te sirva esto de algo. La realidad es que mi invitación no es ni a que te endeudes, ni a que te vueles el coche de tus papás, ni nada por el estilo, sino que más bien te des el permiso de elegir, te des el permiso de escoger algo en la vida, en este caso un viaje, ese lugar a donde probablemente siempre has dicho que quieres ir, y que hagas a un lado tu mente negativa cuando empieza a surgir con todos sus puntos de vista diciéndote que no se puede, que está muy difícil, que es complicado,
que no hay el dinero. Si todo eso no fuera un problema, y si no tuvieras nada de lo que has llamado algún problema en tu vida, en este momento, ¿a dónde elegirías ir hoy de viaje? Date el permiso.